Buenas tardes, damas y caballeros. Nos encontramos ahora en nuestra tercera clase del curso de Delitos Ambientales y Minería Ilegal. En esta ocasión abordaremos el tema central de la parte especial que nos convoca al presente curso, el cual es el delito de minería ilegal, el que va a ser abordado desde mi perspectiva desde tres grandes ejes. Los aspectos técnicos en torno a la actividad minera en sentido estricto y a la par en sus propios contenidos, específicamente los fundamentos administrativos que subyacen a ella. Después abordaremos el tipo base del delito de minería ilegal y finalmente nos abocaremos a las agravantes y también los delitos conexos. Sin más preámbulos, comenzamos el presente curso. Para entender el delito de minería ilegal, en primer lugar debemos entender por qué existe la minería. ¿Qué es la minería? En sentido estricto, ¿cómo se genera? Tenemos que tener claro que existen ciertos recursos que se denominan los minerales, los cuales son de importancia vital para el ser humano. Estos minerales se encuentran en dos formas. Dentro de, por ejemplo, las formaciones rocosas, dentro de cordilleras, o también en mesetas, etcétera, etcétera, o también se encuentran en ríos. Que es o también estamos hablando de no metálicos, en el caso, por ejemplo, del mármol, que son de utilidad para satisfacer necesidades humanas, reposan en dos aspectos, en los denominados filones o yacimientos, y también reposan en los ríos. Bueno, entonces, ¿por qué se forman los minerales? Existen muchísimas teorías, las cuales la más aceptada considera que producto de la erupción volcánica y en función del nivel de enfriamiento es que se produce un distinto tipo de minerales. Por eso que los minerales tienen su origen en las cordilleras, curiosamente. Es el origen de estos recursos naturales. Específicamente existe un lugar que tiene una gran concentración de minerales, que son las denominadas cabeceras de cuenca. Que es una cabecera de cuenca? Es el lugar en el cual los ríos se originan. La minería que se corresponde a este tipo de extracción, en el cual busca encontrar un yacimiento minero, se denomina minería filoniana. La minería filoniana tiene como principal característica que el minero busca este yacimiento y cuando encuentra él mismo se asienta en este lugar. Y en el área de influencia en el cual va a poder hacer la extracción de este recurso es donde él se asienta. Posteriormente, por razones distintas, pero también es posible que el minero se pueda afincar en los cursos aluviales. ¿Por qué existe mineral en los ríos? Porque, como lo hemos señalado en un momento, existe mineral en esta cabecera de cuenca. Entonces, la cabecera de cuenca, cuando comienza por distintos fenómenos naturales como los huaicos, los aluviones, etcétera, etcétera, comienza a desprenderse el mineral se comienza a depositar en los ríos. ¿Y estos ríos dónde van? Curiosamente, a la selva o también van a la sierra. Y estos ríos tienen en su cauce un contenido mineral. Naturalmente, no es el mismo contenido mineral que tú puedes encontrar en un yacimiento, el filón está acá, tú no vas a encontrar esa misma cantidad. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de material diseminado, no tiene grandes proporciones, entonces uno va a encontrar el mineral a lo largo de este cauce. Entonces, este mineral puede ser extraído, sí, pero no en las mismas cantidades. Y esta otra forma de hacer minería se denomina la minería aluvial. La diferencia técnica entre esta minería aluvial y minería filoniana reside directa y exclusivamente en cómo hacer la minería. Mientras en la minería filoniana yo voy a dar todo el deseo de hacer la actividad minera en ese entonces, en ese lugar, entonces voy a sentarme. ¿Por qué? Porque el depósito no se va a mover, el depósito es estable y me garantiza, por ejemplo, una reserva de 30 años de actividad minera en el lugar en el cual yo me estoy asentando. La actividad aluvial es, por el contrario, distinta.
una vez que se agota el recurso, lo cual no sucede en mucho tiempo, agota el recurso, por ejemplo, de esta zona, voy a tener que migrar a la zona de acá y después voy a tener que migrar a la zona de acá y la migrar a la zona de acá por una razón técnica. ¿Por qué? Porque ya he agotado el poco mineral en comparación a mineral del yacimiento que se encuentra ubicado en el río. Por esta razón es que esta minería, la minería filoniana, se también denomina minería sedentaria, y la minería aluvial también podemos considerar que se puede denominar minería nómade. Estas son las dos formas de hacer minería en nuestro país: minería filoniana y minería aluvial. Existen muchas otras, pero estas son las más importantes desde un punto de vista técnico. Bueno, entonces, ya sabemos que el mineral, por ejemplo, reposa acá, reposa en distintos lugares. Lo que debemos preguntarnos es, ¿a quién le corresponde ese mineral? ¿Quién es el dueño del mineral? Por ejemplo, si en esta área de influencia, este cerro, existe una comunidad campesina que es la que se encuentra en esta área, entonces, y es la dueña del cerro, del terreno, de los terrenos que están en torno a esta posible veta. Entonces, ¿quién va a ser el dueño? La comunidad campesina, la empresa minera a la cual se le otorga en concesión la extracción del mineral, la explotación del mineral. ¿Quién va a hacerlo? Al respecto, existen en la doctrina comparada dos tipos de sistemas para asignar la titularidad de los recursos naturales. Estos dos sistemas se denominan sistema de dominio eminencial y el otro sistema se denomina el sistema de accesión. ¿En qué se diferencian? Pues en lo siguiente. El sistema de dominio eminencial, a diferencia del sistema de accesión, propugna que el Estado es el dueño de los recursos. Por el contrario, el sistema de accesión dice que la persona que es dueña de la superficie del terreno es dueña de estos recursos. Veámoslo esto en un pequeño ejemplo. Tenemos acá una superficie de terreno y sobre esta superficie, por ejemplo, existen acá árboles, árboles, un riachuelo que atraviesa esta superficie de terreno, y también existe por acá, por ejemplo, debajo del suelo, en el subsuelo, existe un yacimiento mineral y existe también una roca en la cual existe un yacimiento de petróleo. Entonces, ¿quién es dueño del petróleo, de los árboles, de los animales que eventualmente se encuentren por acá, del riachuelo? Es el dueño del terreno, el que es dueño de todo lo que está encima o abajo del terreno. Si estuviéramos en el sistema de accesión, esa respuesta sería técnicamente correcta, porque en el sistema de accesión, quien es dueño de la superficie es dueño de los recursos naturales que se encuentran por encima y por debajo de él. Este es el sistema que, por ejemplo, existe en Estados Unidos. Por eso, si ustedes ven a los esquimales tienen algo bastante curioso, que ellos son dueños de los recursos que se encuentran en ese entorno. Por esa razón, los esquimales son dueños, por ejemplo, de esta empresa muy famosa de explotación petrolera, de Mobil Oil. ¿Por qué? Ellos, al ser dueños del recurso, dijeron, oye, queremos explotar los yacimientos petrolíferos que se encuentran en nuestras tierras. Entonces se asociaron con inversionistas para constituir una empresa en la cual ellos aportan no solo el acceso al recurso, sino el recurso en sí mismo, es decir, el yacimiento petrolero, porque quien es dueño en Estados Unidos del terreno es también dueño del recurso. Distinto es el supuesto del dominio eminencial. En el dominio eminencial, en el cual se adscribe nuestra legislación, quien es dueño de la superficie no es dueño de los recursos naturales, sino tan solo es dueño de la tierra en la cual se asienta. Por ende, si yo, por ejemplo, quiero extraer mineral, yo voy a tener que pedirle autorización al dueño de esa tierra para poder acceder al recurso. Es decir, voy a tener que alquilar la tierra, voy a tener que comprarle la tierra, es decir, cualquier tipo de permiso o autorización que a mí me permita válidamente acceder a usar esta franja de tierra para poder explotar este recurso. Por ejemplo, hablando en el caso que hemos visto del cerro, si es que yo tengo un cerro y tengo una comunidad campesina asentada en el cerro, yo voy a tener que negociar con la comunidad campesina el acceso a esta tierra para que de esta manera pueda acceder al cerro. No diría, no, bueno, entonces, si estoy me compro el cerro del costado y de esa forma hago un estudio subsuelo y por debajo de la tierra accedo a este yacimiento minero.
Hacer eso naturalmente es desde un punto de vista técnico muy complejo y desde un punto de vista sobre todo financiero es económicamente poco aconsejable. Por esa razón, lo que se hace es negociar con la comunidad campesina el acceso a este recurso natural. Entonces, como ustedes pueden ver, existe, por un lado, por ejemplo, un bosque. Entonces, esto es bastante complejo, sobre todo en comunidades campesinas, comunidades nativas, fundamentalmente cuando uno se va a la selva y estamos con una comunidad nativa, decirle a la comunidad nativa que el Estado ha concesionado el uso de de unos determinados terrenos para fines forestales es bastante complejo poder llegarle a entender, hacerle entender esto a una persona. Pero lamentablemente, se quiera o no se quiera, es el sistema constitucional en el cual nosotros nos escribimos, en el cual el dueño del bosque no es la comunidad campesina ni la comunidad nativa, sino es el Estado. Entonces, quien regula el acceso al recurso forestal, es decir, el uso del bosque, por ejemplo, para fines maderables, para fines de ecoturismo, o de repente el cambio de uso para que ya no sea un bosque, sino sea un terreno agrícola, es el propio Estado. Entonces, si estamos hablando de que yo deseo acceder a este recurso, primero voy a tener que pedir una autorización y un título habilitante, no a la persona que tiene la superficie, sino a la persona que es dueña del recurso, que es el Estado. Lo cual de ustedes ven que nos complica la situación de la extracción, por ejemplo, de un recurso mineral. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en Estados Unidos, bastaba que lleguemos a un acuerdo con el dueño económico por el cual el dueño nos daba la propiedad. O si estamos hablando de un recurso estatal, por ejemplo, es el Estado el que nos transfería la propiedad y no había ningún tipo de problema. Pero en el Perú tú tienes que tener en primer lugar la autorización del Estado para acceder al recurso natural, lo cual implica una concesión, por ejemplo, para el caso de minerales, para el caso de explotación de hidrocarburos, un contrato petrolero, por ejemplo, para el caso de explotación de recursos forestales, una acción forestal, ya veremos en la siguiente clase a qué se refiere, etcétera. Por ejemplo, para usar el agua también es un recurso natural y se encuentra regulado y requerimos de una autorización para que el agua pueda ser utilizable. Entonces, en primer lugar, vamos a requerir una autorización estatal para acceder al recurso. Asimismo, vamos a tener una segunda autorización que ya no va a ser por parte del Estado, sino va a ser emitida por parte del titular del terreno. Es decir, la autorización para que yo use la superficie para el fin que yo requiera. Bueno, entonces vemos que en razón de ello, si bien existe un yacimiento minero acá, o si existe material diseminado a lo largo de los ríos y los contornos, ¿por qué los contornos? Porque el río nunca siguió un curso estable. El río durante miles de años, incluso millones, por ejemplo, estuvo acá alguna vez estuvo por acá, alguna otra vez estuvo por acá, y etcétera, etcétera. Es decir, el río tuvo un curso variable, y es en ese curso variable que pudo ser crecidas y que existe material diseminado dentro de lo que se denomina la franja marginal y con lugares un poquito más alejados de dicha franja. Entonces, por esa razón, se hace la actividad minera en selva, por ejemplo, los mineros ilegales talan toda esta zona. ¿Por qué? Porque saben que no solo existe mineral en el río, en el cual pueden ser interdictados y pueden ser considerados una acción de minería ilegal agravada, sino también en los contornos. Bueno, teniendo claro esto, vamos a adentrarnos en primer lugar en lo que la Ley General de Minería establece para hacer la actividad minera. Y para esto tenemos que entender, ya sabemos que existe un mineral. Nosotros vemos que el mineral tiene mucha utilidad. Todo el mundo usa los minerales. En este momento, si ustedes se encuentran frente a una computadora, están usando minerales. ¿Por qué? Porque los circuitos integrados que funcionan para las placas madres de sus laptops o de sus computadoras se basan sobre la base de minerales. Es más, en este momento, si ustedes tienen electricidad, la mayor fuente de conducción es un mineral, el cobre. Es, los minerales los encuentras en cualquier momento de nuestra vida. El punto es, desde el momento en el cual tú sabes que existen minerales, por ejemplo, en nuestra sierra, en nuestra gran cordillera de los Andes, hasta el momento en el cual tú tienes un anillo de oro, tienes un celular que tiene partículas de oro para que puedan funcionar este mineral, existe un gran lapso. Y ese lapso es el que nosotros vamos a ahondar en esta clase. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá
un cerro, tenemos un yacimiento mineral, tenemos acá filones que nos llevan, en los cuales yo voy a establecer, voy a poder hacer la actividad y estos filones voy a poder adentrarme y sacar el mineral que se encuentra en este filón, también denominado beta. Entonces, desde que yo presumo que existe mineral en esta zona, yo veo este cerro y veo este otro cerro, donde de repente también existe mineral. Yo no sé si es que existe o no existe mineral. Por ejemplo, vamos a ser más técnicos. Acá tengo un primer cerro, un segundo cerro y acá tengo un tercer cerro. Entonces, yo deseo hacer actividad minera en el Perú. Entonces, veo que no está libre de concesiones, es decir, no hay un petitorio minero, es decir, alguien que haya solicitado el derecho de poder explotar o explorar el mineral que potencialmente se encuentra en nuestros lugares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir a estos cerritos y realizar actividades que se denominan cateo o prospección. Son dos actividades distintas, pero básicamente se podrían considerar actos de exploración inicial. En el cateo y la prospección yo lo que busco es a través de métodos físicos fundamentalmente y eventualmente a través de la toma de muestras y su correspondiente análisis en laboratorio, yo lo que voy a hacer es llevarme estos minerales que se encuentran acá potencialmente y ver si es que en efecto este cerro, por ejemplo, puede tener un contenido mineral que más adelante yo podría explotar. Entonces, si determino que este cerro puede tener ese contenido mineral, entonces yo lo que voy a hacer es avanzar a un paso más. Entonces, voy a realizar una solicitud para hacer un acto que se denomina de exploración. He determinado previamente que en este cerro, por ejemplo, el cerrito de acá, también potencialmente existan minerales por las muestras que he cogido acá y he determinado que en este cerro no va a existir mineral. Entonces, lo que voy a hacer es un acto de exploración. Es el acto de exploración, por ejemplo, acá tengo una beta, potencialmente, de repente existe o de repente no existe. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a través de métodos un poco más agresivos, voy a, por ejemplo, a través de excavaciones, a través de barretas, yo lo que voy a extraer es el potencial de cuánto existiría de mineral en esta zona. Voy a determinar el potencial, o sea, naturalmente tú tienes dos conceptos bastante interesantes. Lo que son reservas probadas y lo que se denominan reservas probables. ¿Cuál es la diferencia? La reserva probada es lo que después del proceso de extracción, de exploración, perdón, uno ha revisado y puede encontrar y dice, oye, bueno, hay tal cantidad de mineral en este yacimiento. Entonces, eso es lo que probablemente, cuando menos, existe. Y también existe otro concepto que es reservas probables. Oye, yo he hecho un acto exploratorio, pero esto yo considero que puede ser un poco mayor. Y ese poco mayor es el que probablemente exista. Acá, por ejemplo, también hago el acto de exploración y todo el acto de exploración veo que existe muchísimo mineral, pero la profundidad del mineral es bastante amplia. Entonces, acá veo que el mineral es básicamente superficial. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, acá el mineral es superficial, buena cantidad y buena ley, que es la ley, el grado de calidad del mineral, entonces, si veo que acá potencialmente también tengo una buena ley porque son adyacentes, pero la ubicación del yacimiento es bastante profunda. Entonces, si acá, por ejemplo, me voy a gastar una cantidad X para poder extraer el mineral, acá me gastaré una actividad por la profundidad de la excavación que yo voy a hacer de 10X. Entonces, si bien compruebo que acá existe mineral, es desde este momento, con la economía, con los recursos técnicos que tengo, es económicamente inviable hacer actividad minera en este cerro, porque si bien existen recursos minerales, es excesivamente caro el poder acceder a ellos. Lo que sí va a existir es, de otro lado, la posibilidad de hacer esta actividad en este primer cerro, la cual va a ser más barata. Bueno, discúlpenme la pequeña interrupción. Prosigamos. Bueno, tenemos acá el mineral. El mineral está en este estado mucho más asequible del que se encuentra en este otro cerro. Entonces, yo considero que voy a hacer actividad minera en este cerro.
Entonces, si voy a hacer actividad minera en este cerro, lo que voy a hacer es solicitar también a la par, voy a verificar técnicamente cuánto me va a costar. Voy a hacer un análisis de la viabilidad técnica y financiera de hacerla. Por ejemplo, si determino que el mineral que abunda en esta zona es oro y el precio del oro está, por ejemplo, al actual precio producto de la situación en la cual nos encontramos, que es de $2,000 la onza, entonces digo, definitivamente lo que yo tengo que hacer es actividad mineral de oro. Entonces, es correcto lo que voy a hacer acá. Bueno, entonces, después de haber hecho ese análisis exploratorio y ver la viabilidad de mi proyecto y ver que las reservas probadas son bastante importantes y van a justificar la inversión que significa hacer una unidad minera, toda la tramitología que voy a tener que abarcar para poder ser autorizado para hacer la actividad minera, y por ejemplo, voy a tener reservas probables que si es que yo hago la actividad minera de repente van a ser mayores a las que yo voy a analizar, entonces doy el visto bueno. Si, por ejemplo, ¿para qué me sirve la diferencia entre reservas probadas y probables? Si yo voy a pedir financiamiento para la actividad minera, que es lo que usualmente sucede en este tipo de actividades, cuando tenemos financiamiento, lo que yo voy a hacer es pedir financiamiento sobre la base de las reservas probadas. Y como un factor adicional, voy a establecer las reservas probables. El banco me va a establecer el nivel de apalancamiento en función de la probabilidad de que existan naturalmente estas reservas, pero fundamentalmente en razón de las reservas probadas. En tercer lugar, una vez que ya he explorado, ya sé que existe ahí el mineral, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo acá el cerrito que voy a explorar. Hemos borrado la imagen para que sea más gráfico, para que pueda verse con mayor amplitud. Acá tengo potenciales filones que eventualmente considero que existen. No tengo certeza porque eso lo voy a determinar solamente en obra. En primer lugar, hemos visto que existe el cateo, prospección. En segundo lugar, hemos visto que existe lo que se denomina la exploración. Después vamos a pasar a una fase necesaria. ¿Qué necesito para hacer antes de explotar el mineral? Necesito generar lo que se denomina el desarrollo minero. ¿Y qué es el desarrollo minero? Es construir todo el campamento necesario para que yo pueda poder comenzar con la extracción del mineral. Es decir, por ejemplo, yo voy a construir una unidad minera acá, voy a generar una planta chancadora por acá, construir acá viviendas para las personas, un almacén en el cual voy a depositar los minerales, un almacén para las maquinarias, etcétera, etcétera. O sea, la construcción del lugar físico en el cual yo voy a hacer y de las actividades que me van a permitir con posterioridad explotar debidamente se denominan desarrollo minero. Concluido el desarrollo minero, lo que yo hago es la denominada explotación minera. ¿Qué es la explotación minera? Es la fase más importante de la actividad minera desde un punto de vista técnico. ¿Por qué? Yo ya sé que el mineral se encuentra, por ejemplo, en estos filones. Entonces, para poder extraer este mineral, lo que voy a hacer es, por ejemplo, cavar socavones que me lleven al filón. Llegué al filón, yo no sé dónde están los filones, presumo dónde potencialmente estén, y por ejemplo hago un hueco acá y cavo y llevo al filón. Y comienzo naturalmente pensando que el filón va por acá, pensando que el filón va por el proyecto. Bueno, cuando comienzo a hacer esta actividad, lo que retiro son, por lo general, rocas. Estas rocas grandes, que ustedes han visto esos caterpillars enormes, no pueden ser directamente procesadas porque ellas tienen bajo sí dos cosas. Tienen la roca en sí misma, la roca grande, y tienen el mineral. Entonces, el acto de extracción es aquel en el cual yo retiro la roca que contiene el mineral que yo deseo, minerales que de repente no deseo, pero pueden ser útiles, y también tiene la roca en sí misma, es decir, la piedra. Y yo la extraigo de ese lugar, la extraigo para un fin, para realizar la actividad mineral. Primero la extraigo y segundo, a través de un proceso que se denomina chancado, yo lo que hago es coger esa roca grande y la pulverizo, la reduzco
para obtener finalmente lo que se denomina concentrado de mineral. El concentrado de mineral es un polvillo que, separado los productos grandes, la roca grande, puede tener el contenido que es mineral más aquella cosa que no me va, que me puede servir. Vemos un polvillo que tiene distintas cosas, tiene roca y tiene mineral. Entonces, no, naturalmente, no es que voy a coger y a mano poder hacer la diferenciación entre el concentrado y el, dentro del concentrado no voy a extraer gramo por gramo, qué es lo que considere como mineral valioso. Entonces, para poder hacer esto, poder hacer esta separación entre lo que me sirve y lo que no me sirve, tenemos una nueva fase, que es la etapa de beneficio. En la etapa de beneficio, que es la etapa de purificación del mineral, de separación, yo cojo el concentrado de mineral y lo someto a un proceso metalúrgico, también a un proceso distinto a través del cual yo separo el mineral de aquello que me sirve de aquello que no me sirve. Cuando yo, por ejemplo, uso una sustancia química para poder separarlo, por ejemplo, es el cianuro, es el caso famoso de mercurio. ¿Cómo así el mercurio? Todos hemos tenido en nuestras casas desde de jóvenes, desde niños, mercurio en este termómetro. Si ustedes cogen el mercurio pues tiene una forma líquida. Y lo interesante del mercurio es que el mercurio atrae dentro de sí partículas de los minerales. Si tú coges el mercurio va a tener una pelota con otros minerales. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en la minería ilegal en la selva es que usan el mercurio para que en la arenilla que está ahí, el mercurio atraiga las partículas de oro y se quede dentro de él. Entonces, una vez que el mercurio ha traído el oro, lo que se hace es la segunda fase. Ya tenemos una pelota de mercurio con el mineral. ¿Cómo se hace para separar el mercurio del mineral? A través de un proceso de evaporación. El mercurio, como está en estado líquido, también puede estar en estado gaseoso. Entonces, lo que se hace es quemar esa pelotita para que el mercurio se evapore y que nos quede finalmente el mineral. Desde un punto de vista técnico es correcto, se puede lograr el mercurio de esa forma, separar el mineral de lo que me sirve y lo que no me sirve. Sin embargo, el problema es el impacto al ambiente y sobre todo la salud de las personas que respiran el mercurio en su estado gaseoso. Si existe una actividad que es delicada y que desde mi perspectiva tiene todo el sentido de prohibirse, es la actividad minera de mercurio sin precaución. ¿Por qué? Porque cuando ustedes inhalan el mercurio, es donde se tiene la mayor posibilidad de tener una afectación grave a su salud o incluso a su vida. Si ustedes se recuerdan del primer gran proceso judicial ambiental en nuestro país, que fue el caso de Choropampa, el derrame de mercurio, el problema no fue que se derramó el mercurio, hasta ahí no había ningún incidente mayor, el problema fue que los pobladores cogieron el mercurio y comenzaron a volatilizarlo. Con la volatilización del mercurio ellos comenzaron a absorber por el respirar el mercurio. Entonces, eso naturalmente causó impactos en la población que hizo dicha acción. Por esa razón, el beneficio es la actividad más contaminante que existe dentro del proceso minero. De ahí que no toda unidad minera, por ejemplo, si yo extraigo el mineral y me quedo con el concentrado, no necesariamente yo voy a hacer el beneficio, este proceso de separación, porque es un proceso bastante complejo. El resultante del proceso de la separación es también la generación de relaves, que es un relave, es aquella cosa que yo separé de lo mineral y que tiene, por lo general, una gran concentración química. Por esa razón es que quien hace actividad de explotación no hace la actividad de beneficio por lo general, sino se le encarga a un tercero. De ahí que los mineros ilegales, por ejemplo, de Huancavelica o de otras zonas de Ayacucho, no hagan el beneficio en la zona, sino que trasladen el mineral hacia Nazca. Nazca, que es un lugar en el cual existen distintos lugares, algunos formales, algunos informales, en los cuales se hace la actividad de beneficio. Entonces, ya que sabemos que el beneficio está siendo realizado, el beneficio es bastante complejo, y vamos a ver si el beneficio se encuentra sancionado en nuestro Código Penal. Llegaremos a la conclusión de que no es así, y lo veremos en su momento. Bueno, después del beneficio tenemos una sexta parte, que es cuando ya tenemos el mineral, que es el transporte, y finalmente tenemos, cuando ya estamos hablando de la comercialización, hay una etapa previa que un sector
doctrina lo establece, pero que nuestro código, ley general de minería lo entiende como parte del beneficio, que es el proceso de refinación del mineral, y que finalmente tenemos la etapa de comercialización. Estas son las etapas de la actividad minera. Cuando una persona les hable de acto minero y cuando tengamos que interpretar el delito de minería ilegal, vamos a hacer referencia a estas etapas del acto minero. Como se han dado cuenta, cada etapa es distinta entre sí. Hacer cateo no es lo mismo que hacer extracción, por razones técnicas evidentes que naturalmente solo los ingenieros o las personas que están en el día a día en estas acciones lo tienen absolutamente claro. Y como ustedes ahora, después de esta explicación bastante didáctica y en la cual he tenido la idea de ser bastante claro y directo sobre qué es lo que implica hacer cada una de estas actividades, nos hemos dado cuenta que cada actividad es distinta. ¿Todas forman parte del ciclo minero? Sí, todos son actos mineros. Sin embargo, no son actos mineros similares. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista técnico, cada acto es distinto en sí mismo. No es lo mismo hacer cateo, no es lo mismo hacer exploración, no es lo mismo hacer desarrollo, no es lo mismo hacer explotación, no es lo mismo hacer beneficio, transporte y comercialización. La extracción y el chancado para generar concentrado son fases, procesos de la actividad de explotación, no son etapas en sí mismas. Y esto lo pueden ver ustedes dentro de la Ley General de Minería. Bueno, esto es desde un punto de vista administrativo, no, desde un punto de vista técnico en sentido estricto, discúlpenme, lo que se tiene que hacer para poder obtener un mineral. Entonces, naturalmente, en cada una de estas fases existen distintos riesgos contra el ambiente. Si tú estás hablando de una fase de cateo y prospección, el riesgo es mínimo. Si ustedes están hablando de una fase de desarrollo, existen riesgos. Estamos hablando, perdón, discúlpenme, una precisión de cateo y prospección, el riesgo sí es mínimo, pero estamos hablando de exploración, el riesgo de contaminación sí es bastante sensible. Por esa razón, cuando ustedes van a hacer actividad de exploración, la actividad, en función de la magnitud de la actividad de exploración que ustedes les van a pedir, va a ser requerido un nivel de certificación ambiental. Les va a pedir, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado o un estudio, una declaración de impacto ambiental, en función del nivel de la complejidad del acto que ustedes van a realizar. Bueno, ya tenemos la actividad de exploración. Después, la actividad de explotación también tiene riesgos al ambiente y naturalmente la actividad que más impacto puede causar al ambiente es la actividad de beneficio. ¿Por qué? Por el uso de agentes químicos, precisamente el cual es una de las esencias del proceso de beneficio. Tenemos finalmente el transporte y tenemos la comercialización. Bajo este entender, entonces, es que el Código Penal establece lo que se denomina un acto minero. Bueno, vamos a seguir. Listo. Posteriormente, cuando ustedes ya saben qué es la actividad minera, entonces tenemos que ver, ya podemos comenzar a analizar la parte técnica y poder analizar directamente el delito de minería ilegal. La minería ilegal, o el delito de minería ilegal, para ser preciso, no es un delito recién, no es un delito, perdón, antiguo, no es un delito de larga data, es un delito relativamente reciente que no tiene más de 10 años de existencia en nuestro ordenamiento jurídico. Se da en un contexto concreto y claro. El contexto es, existe una gran cantidad de mineros ilegales, la actividad minera, ojo, ilegal, ya estaba sancionada penalmente. El delito de minería ilegal, tal como ha sido sancionado en nuestra actualidad, ya se encontraba sancionado. Es más, si ustedes ven el agravante del tipo penal de contaminación ambiental, que es hacer la actividad, una actividad productiva de forma subrepticia, que es en buena cuenta la minería ilegal, o sea, no al amparo de la ley, en contra de ella, alejada de ella, es que ya se encontraba sancionada penalmente. O sea, lo que hace el minero ilegal es un acto de contaminación agravada. Sin embargo, el legislador consideró que en el año 2012, consecuencia de la expedición de los decretos supremos contra la minería ilegal, específicamente el decreto legislativo 1102, crea el delito de minería ilegal en nuestro país. Interesante es saber que el antecedente directo de esto es una norma que ya se encontraba en el ordenamiento jurídico nuestro, que es el ordenamiento jurídico colombiano, que es el delito de extracción ilegal de yacimientos minerales. Entonces, acá desde un punto de vista
técnico hubo un error gravísimo por parte de nuestro legislador que no necesariamente creo que sabía muy bien a lo que se estaba metiendo cuando estaba tipificando el delito de minería ilegal. ¿Por qué? Porque el delito desde la nomenclatura es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque si tú sitúas, como lo es el delito de minería ilegal 307A, dentro de donde está situado actualmente, artículo 307A se encuentra situado como un delito o de contaminación ambiental. Entonces, la nomenclatura es totalmente incorrecta, a diferencia de lo que es la nomenclatura colombiana, en la cual lo que se busca en efecto es la tutela jurídica de los recursos naturales. En el 307A nuestro, lo que se hace es tutelar una acción contra el ambiente. ¿Por qué? Porque si ubicamos este tipo penal y la razón de existencia de este tipo penal es estar ubicado dentro de los delitos de contaminación, entonces para yo configurar un delito de minería ilegal, tengo que configurar una acción de contaminación. De ahí que el daño ambiental, y es interesante, que está establecido en el delito de minería ilegal cuando lo interpretemos, tiene que versar sobre un acto contaminante. Si no existe un acto contaminante, no existe un delito de minería ilegal. Entonces, el delito de minería ilegal está indebidamente denominado. El delito de minería ilegal, conforme a el lugar en el cual he sido incorporado dentro de nuestro Código Penal, debería en realidad llamarse delito de contaminación ambiental con ocasión de la realización de un acto minero no autorizado. Ese es el nombre técnico correcto. Distinto hubiera sido el supuesto si el 1102 hubiera sancionado el delito de minería ilegal dentro de estas figuras contra el ambiente, sino hubiera configurado esta acción dentro de los recursos naturales. Si hubiera configurado la acción como un recurso natural, entonces la sanción hubiera sido, la razón de ser de este delito hubiera sido distinta. No interesaba el daño que el minero ilegal hacía al ambiente, sino interesaba fundamentalmente que el minero ilegal estaba apropiándose de recursos naturales y que debía ser sancionado. Entonces, si esa hubiera sido la hubiera sido correcto el nombre juris que tiene en este momento, que es delito de minería ilegal. Sin embargo, incorrectamente el legislador le denomina así. Si su intención era sancionar las acciones que afecten el ambiente con ocasión de la minería ilegal, entonces el nombre es totalmente incorrecto, más no la ubicación. Bueno, el artículo 307A establece tres elementos que es necesario entender para comprender la complejidad del delito de minería ilegal. El primero es que estamos frente a un acto minero. Este acto minero tiene una característica, que se trata de un acto no autorizado y que finalmente estamos frente a un daño ambiental. En el acto minero, lo que se busca es sancionar todo aquel conjunto de actividades que estén tipificadas en el Código Penal. ¿Cuáles son? A diferencia de las 7 actividades que hemos visto anteriormente, el Código Penal establece que solamente son sancionadas la exploración, la explotación, la extracción y otros actos similares. Este es un error técnico. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista interpretativo, ¿existen actos similares a la exploración, o la extracción? ¿O cada acto, como hemos visto, minero es un acto distinto? Es un acto distinto. Y si estamos frente a actos distintos, entonces no se puede considerar que existen otros actos similares. Si hubiera dicho el Código Penal u otros actos que formen parte del proceso minero, u otros actos que sean necesarios para la obtención de un minero, etcétera, etcétera, fórmulas que sí hubieran tenido un sentido técnico y no hubieran sido imprecisas como esta redacción que ha sido pésimamente hecha por el legislador, entonces podríamos incluir a otras figuras que necesariamente deberían estar incluidas, como es el caso del beneficio. El beneficio debería estar sancionado penalmente, pero no lo está. ¿Por qué? Porque el beneficio no es similar a la extracción, no es similar a la explotación, no es similar a la exploración. El beneficio es una etapa totalmente distinta, es un acto minero que no es similar a los actos antecedentes. De ahí que el beneficio no se encuentre sancionado en nuestro Código Penal como delito de minería ilegal.
No obstante, eso no dice que la conducta quede en impunidad. Por el contrario, si eso ha sido sin querer, el legislador nunca lo pensó, ha sido bueno, porque cuando ya veamos la exención de pena en fase postconsumativa, si una persona está en etapa, está realizando un acto minero no autorizado y causa un impacto al ambiente, pero tiene un denominado la incorporación al proceso de formalización minera expresada en su inscripción vigente en el REINFO, Registro Integral de Formalización Minera, si esa persona tiene esa inscripción vigente, entonces esa persona no puede ser sancionada penalmente por mandato en primer lugar del decreto legislativo 1102 y el decreto legislativo 351, desde mi perspectiva, erróneamente realizado. Ya vamos a ver en su momento por qué, pero esa acción no debería ser sancionada penalmente y no puede ser perseguida. Entonces el Estado lamentablemente tolera que la actividad minera se realice y al amparo de esta normativa existen muchos mineros ilegales que siguen haciendo minería ilegal, bueno, mineros informales, para ser técnicos, que causan impactos con el ambiente, que extraen minerales, sin embargo, no tienen una sanción penal porque están incorporados en este proceso de formalización. Lo vamos a ver cuando veamos la exención. Entonces, el beneficio al no estar incluido dentro de los actos mineros que están sancionados, el beneficio sí configura otra acción. Si yo realizo un acto de beneficio, es decir, si yo realizo el proceso de utilización de mercurio para separar el mineral que he explotado del lugar en el cual se encuentra, entonces yo realizo un acto de contaminación ambiental. Entonces, ¿esta acción de beneficio se encuentra sancionada penalmente? Sí, por la agravante, el delito de contaminación ambiental, más no por el delito de minería ilegal. Ojo, hay una diferencia. ¿Es sancionado el beneficio entonces? Sí, pero no por el delito de minería ilegal. Es sancionado entonces alternativamente por ese otro delito, lo cual implica, si yo, y esta es una idea que yo la propongo, serán ustedes los fiscales ambientales, pero les doy la idea, si yo tengo una persona que lo encuentro haciendo actividad de beneficio, incluso un informal, o sea, una persona que es informal, que está dentro del proceso de formalización minera, lo encuentro haciendo actividad de beneficio, y si considero que el beneficio no es sancionable, yo lo puedo perseguir penalmente. No por el delito de minería ilegal, más sí por el delito de contaminación ambiental. Una sugerencia que se las doy para que las tengan en cuenta. Y esa se desprende de que el beneficio no estuviera sancionado penalmente, porque si el beneficio se encontrara sancionado penalmente, la actividad de beneficio fuera parte del delito de minería ilegal, entonces estaría cubierta por la exención de pena de fase postconsumativa. El segundo punto es que se tiene que contar con una autorización. Al respecto es interesante ver que la autorización autorización no es lo que se denomina, por ejemplo, para el mayor caso de los mineros ilegales e informales, lo que se denomina la declaración de compromisos. La inscripción en el revisión o la inscripción en el REINFO. No. Dentro del proceso de formalización minera, la inscripción en el REINFO lo que me hace es habilitarme para que con posterioridad, luego de que yo cumpla todas las etapas, me den lo que finalmente es el permiso de inicio de operaciones, el PIO. El PIO es la autorización, el título habilitante administrativo que me autoriza a mí a hacer la actividad minera. Y el PIO es el resultante de que yo tenga un conjunto de requisitos previos. Para tener un PIO no solo basta la certificación ambiental, también requiero necesariamente, para el caso de la minería legal, por ejemplo, un plan de seguridad y salud en el trabajo, tengo que contar con una autorización para el manejo de explosivos, tengo que contar con una concesión, tengo que contar con un derecho superficial, un acuerdo tributario, por ejemplo, cuando estoy hablando de una gran minera con la SUNAT, tengo que tener una autorización para el uso de aguas, tengo que tener la autorización para una construcción de una carretera, etcétera, etcétera. Muchísimos recursos, muchísimas autorizaciones que derivan un PIO. Para el caso de los mineros informales, la cosa es muy simple. Basta tener, en primer lugar, una declaración de compromisos aceptada que me incorpore en el procedimiento. Después tengo que tener un derecho oficial, es decir, un acuerdo con el dueño de la superficie para yo poder hacer la explotación. Lo complejo y lo difícil es tener un título minero válido, es decir, una concesión. El Estado me lo podría otorgar hasta cierta perspectiva, pero recordemos que el área mínima para otorgar una concesión minera son 100 hectáreas, lo cual es bastante complejo. Y el otro problema es cuando ya existe una concesión minera y viene el minero e invade ilegítimamente esa concesión, ¿qué es lo que se puede hacer con ese minero que invade ilegítimamente?
si yo soy el propietario del terreno y soy también a la vez el concesionario, yo de ninguna manera voy a aceptar tener un ilegal en mi terreno. Por lo tanto, yo no voy a decir que hay un acuerdo con el minero que está ahí. Salvo que, y es lo que lamentablemente también ha estado pasando y se está usando mal uso de esta figura del proceso de formalización, se ve que existen algunos casos en los cuales mineros formales se están aprovechando, bastante residuales, de esta situación para adquirir el mineral obtenido por el minero ilegal, como se ha visto en un reportaje que forma parte de los materiales del curso, y después se los voy a poder pasar a quien también desea ahondar en esta materia. Y esto es una cosa muy excepcional, naturalmente no representa al gran empresariado minero, pero sí existe un porcentaje residual de personas que sí están haciendo esta actividad. Bueno, entonces, para tener autorización para hacer válidamente la actividad minera, tengo que tener un... Y el PIO está en función del tipo de actividad. Cuando yo quiero hacer actividad de exploración, el acto minero de exploración, tengo que tener en primer lugar un permiso para hacer esta exploración. Lo interesante es que atado al permiso de exploración se encuentra el permiso de explotación. Es decir, si me dan el permiso para explorar y yo encuentro mineral, también tengo la autorización para explotar. ¿Por qué? Cuando ya naturalmente supeditada está el cumplimiento de requisitos adicionales. Por una razón simple, pues, si yo fuera y voy a meter 100 millones de dólares en exploración, yo también deseo de alguna manera u otra asegurar que si encuentro yacimientos, esos 100 millones de dólares me sirvan a mí. Es lo que le pasó en un caso similar a Shell, por ejemplo, en su momento, que encontró los yacimientos de Yeas y Camisea, no llegó a un acuerdo con el Estado para la explotación, solamente por la exploración. Entonces, naturalmente, ¿qué hizo Shell? Tapó los pozos porque ya había gastado mucho dinero y si no iba a poder explotarlos, no quería que nadie los explote. Bueno, y en tercer lugar, tiene lo que es el elemento que hace que el delito de minería ilegal sea distinto a una extracción. O sea, acá no te interesa si tú extrajiste un mineral y obtuviste mineral. O sea, acá no le interesa si hubo un provecho económico para el minero. No interesa absolutamente nada. Lo que interesa es la posibilidad, y acá viene, es un delito por eso de peligro concreto, el peor de resultado. La posibilidad de generar un impacto contra el daño, contra el ambiente o sus elementos, en primer lugar, o sus elementos. En segundo lugar, un daño a la calidad ambiental. Y en tercer lugar, un daño a la salud ambiental. De estos elementos, el que se debe descartar de plano es el daño a la salud ambiental. ¿Por qué? Porque no existe en este momento en nuestro ordenamiento jurídico una posibilidad de dañar la salud ambiental porque la salud ambiental no se encuentra definida normativamente. ¿Qué es la salud ambiental? Y ahí donde no existe la definición normativa de qué se entiende por salud ambiental, a contrario, ustedes podrían válidamente imputar la responsabilidad penal a una persona que no se ha motivado por una norma porque no se tiene un contenido preciso. Les pregunto a ustedes, ¿saben qué es la salud ambiental? Fiscales ambientales, ¿tienen claro qué es la salud ambiental? Jueces ambientales lo tienen claro, y ustedes cada uno me va a dar un concepto distinto. Y si ustedes, siendo los especialistas técnicos en la materia, tienen opiniones divergentes, ¿se imaginan un ciudadano de a pie tener cuál es la opinión que va a tener sobre la salud ambiental? Por esa razón, el elemento de salud ambiental en este momento no es aplicable. Precisa de definición normativa para que su operatividad sea real. En otro lado tenemos las normas de calidad ambiental. Y acá sí es totalmente distinto. Existen normas que determinan que sí es posible verificar que el ambiente ha sido afectado, es decir, que hay un acto de contaminación. ¿Cuáles esas normas? Son las normas denominadas límite máximo permisible y también denominada estándar de calidad ambiental. Si yo demuestro que la acción de esta persona ha superado un límite máximo permisible, entonces yo estaría hablando de que esta persona es responsable de un hecho punible y por lo tanto debe ser sancionada penalmente. Como hemos visto, el límite máximo permisible se fija en el momento en el cual yo por ejemplo, el agente contaminante en un cuerpo receptor acuoso, cuando yo emito una sustancia contaminante al aire, etcétera, etcétera. Y el estándar de calidad ambiental lo que mide es el nivel de concentración de un agente contaminante en un cuerpo receptor, de forma tal que lo haga hábil o inhábil para cumplir funciones que este cuerpo receptor tenía para, eh, para la colectividad. Finalmente queda interpretar qué es el daño al ambiente y sus elementos, lo cual es interesante porque nuestro código
Penal no establece nada. Nuestra Ley General del Ambiente sí establece que se entiende por daño ambiental. O el daño ambiental es cualquier acción que tú realices contra el ambiente, lo cual también es peligroso porque, por ejemplo, respirar es un daño ambiental. Si yo muevo una planta, si yo quito una planta, es un daño ambiental. Entonces, tiene que haber un criterio de lesividad para determinar qué daños ambientales realmente pueden ser entendibles como graves y de persecución por el derecho penal y qué daños ambientales no lo pueden ser. Como hemos visto en la clase, cuando una persona respira genera un daño ambiental y sería absurdo que en este momento nosotros seamos sancionados penalmente por respirar. Si uno conduce un automóvil, el automóvil genera un impacto en el ambiente, pero es necesario para que podamos existir. Sin embargo, existen automóviles que generan una contaminación no tolerada, es decir, superan los límites máximos permisibles. Cuando ustedes viven en una ciudad, impactan en el ambiente. Cuando hacen ruidos, genera un impacto en el ambiente, pero no todo impacto es sancionado, sino aquel impacto que supera los límites máximos permisibles en función de dónde se haya generado el ruido y en función de la zona en la cual estemos hablando. No estamos hablando igual del máximo de decibeles que se puede emitir en una zona urbana, residencial, que en una zona industrial, etcétera, etcétera. Con estos elementos tenemos el tipo base del delito de minería ilegal. Al respecto de este punto hay algo bastante polémico en la modificatoria generada por el Decreto Legislativo 1351 que realmente supone un reto complejo desde un punto de vista técnico, porque antes, cuando se refería a que el acto minero puede caer tanto en recursos metálicos como no metálicos, antes decía claramente metálicos o no metálicos, lo cual decía que estamos hablando de dos posibilidades. Ahora el tipo exige que sean y metálicos y minerales y no metálicos, lo cual es complejo. ¿Por qué? Porque naturalmente bien difícil encontrar una acción minera que a la vez recaiga sobre recursos metálicos y no metálicos. Por el contrario, más bien son actividades que se oponen. Y es más, las concesiones pueden superponerse y existen un conflicto entre los metálicos y los no metálicos. Si yo quiero extraer agregado, por ejemplo, de una zona y existe alguien que tiene una concesión metálica, son actividades totalmente opuestas. Entonces, desde un punto de vista técnico, ese fue un error. Fue un error legislador, o de repente es uno de esos errores que no necesariamente sean errores, sino corresponden a una perversa actitud del legislador de dificultar la punición en este tipo de delitos. Pero ahí hay un tema que es un reto para interpretar. Si la acción minera debería recaer sobre recursos minerales metálicos y no metálicos de forma simultánea, o si, como técnicamente es correcto, debería recaer sobre actos mineros metálicos o, y poniendo énfasis en el o, no metálicos. Bueno, existe un tema que hemos mencionado hace un momento, que lo vamos a tratar en este momento, que es la exención de pena. Lamentablemente, en el contexto de la lucha contra la minería ilegal, lo que el legislador quiso hacer es, inicialmente, darle un chance al minero ilegal, decir, oye, ¿sabes qué? No existía el delito de minero ilegal, dejando de lado la interpretación acerca del tipo agravado de contaminación ambiental, por lo tanto, tú antes sabías que esto era así, te voy a dar un chance. Si tú te incorporas al proceso de formalización minera, yo te eximo de pena. Entonces, en primer lugar, el decreto legislativo 1102 decía, aquellas personas que se incorporen al registro, perdón, que presenten su declaración de compromisos, con lo cual se incorporaban al de formalización minera, desde los 120 días de que entrara en vigor el decreto legislativo 1102, se encontraban exentos de pena. Ahí era interesante. Bueno, inicialmente en 2012 se consideraba que el proceso iba a durar hasta el 2014 y bueno, hasta cierta perspectiva, desde un punto de vista político criminal bastante cuestionable, pero técnicamente podía ligeramente entenderse, se consideraba que sí, pues tenía sentido. Posteriormente, y esto fue interesante, que el plazo se venció, el plazo máximo para que la persona se incorporara al proceso de formalización, entonces los fiscales ambientales comenzaron a perseguir a estas personas que no habían alcanzado la formalización minera y que ya estaban fuera del alcance del decreto legislativo 1102, lo cual a mí me pareció una actitud correcta, y es más, en su momento yo también sugerí esta acción en distintos foros que tuve la ocasión de participar. Hasta la promulgación del decreto legislativo 1351, el cual retoma nuevamente el sistema de exención de pena. ¿Y qué establece el 1351? Señala que crea una exención de pena por pertenecer al registro
de información minera. ¿Qué es lo que dice? Si tú formas parte del registro integral de formalización minera, entonces te eximo de pena. Es decir, tú has contaminado y sigues contaminando y vas a seguir contaminando por varios años, pero mientras seas parte de este registro, es decir, mientras muestres tu voluntad, tu buena fe, muchacho, de querer formalizarte, yo te voy a eximir de responsabilidad penal. Lo cual, como a ustedes ya les ha quedado claro, es desde un punto de vista técnico un error. ¿Por qué es un error? Porque técnicamente hablando, lo que estás haciendo es dando una licencia para contaminar, básicamente, y estás generando impunidad. Lamentablemente, esto fue un error. Desde un punto de vista técnico, si lo que tú querías es lograr mineros formalizados, fue un error usar el sistema que está siendo planteado y está siendo descrito. El error fue que este sistema no debió haber estado diseñado para esto. Debió haber estado diseñado para algo totalmente distinto. Si, por ejemplo, hubieran dicho, minero informal, te voy a dar la chance porque creo en ti, pero te voy a conceder que te voy a formalizar. Si tú te formalizas, yo te eximo de pena. Te perdono la pena si tú te formalizas. Le hubiera generado un incentivo a que el minero ilegal busque su formalización. Ahora, cuando yo digo el incentivo es por la permanencia y no tengo un incentivo adicional por la formalización, ¿qué es lo que yo deseo hacer? Permanecer en el sistema de formalización minera. O sea, alargar el plazo. Yo no deseo la formalización si soy un minero informal. Yo lo que deseo es permanecer en este sistema porque sé que llegar al sistema de formalización, ser formal, cuesta. Y ya no podría hacer lo que estoy ahora pudiendo. De ahí que donde se colocó el incentivo fue técnicamente incorrecto. El incentivo no debió haber sido colocado en la primera etapa, es decir, dar el incentivo, dar algo tan grande como la extensión por la sola presentación de la declaración de compromisos o por el cumplimiento de cualquiera de las etapas, sino la exención debió haber estado al último, cuando la persona alcanzaba el PIO, el permiso de inicio de operaciones. Es decir, cuando se volvió informal, el beneficio y el premio de ser formal debió haber sido la exención de pena. No al inicio del proceso, sino al final. Eso desde un punto de vista técnico también, como ya pueden ustedes apreciarlo, ha sido un error. Bueno, con esto, doctores, terminamos con respecto al tipo base. Me encantaría proseguir con ustedes y ahondar en más temas. Lamentablemente, este es un pequeño curso un poco introductorio. El curso de minería ilegal es un curso que yo dicto en la misma academia y es un curso más largo, tiene una extensión de todo un mes dedicados a la minería ilegal. Ahorita en una clase de una hora, lamentablemente, es poco lo que puedo hacer. Lo que sí he hecho es sintetizar los principales puntos interpretativos y aquellas normas administrativas y técnicas que a ustedes les van a servir en el día a día. Conmigo, hasta una siguiente oportunidad, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.